mi Padre que está en los cielos. En el norte de Israel actualmente hay una ciudad que se conoce como Banias, la antigua Cesarea de Filipo, donde cuenta la historia bíblica que el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos y allí, en aquel lugar donde había un templo pagano, a ídolos, a imágenes, donde había todo tipo de sacrificios y se cometían cosas terribles, allí es donde el Señor le pregunta a sus discípulos: quiero saber, quiero que me digan, ¿qué dice la gente acerca de mí? Es increíble ver la cantidad de opiniones diferentes que la gente tenía acerca de la persona, acerca de la figura de Jesús. Unos lo confundían con Juan el Bautista, creían que había resucitado, y Jesús actuaba por medio de los poderes o de la unción de Juan el Bautista. Otros creían que era el profeta Elías, aquel profeta que en el Antiguo Testamento se profetizaba que dice que vendría otra vez a preparar el terreno para el Mesías. Otros lo confundían con Jeremías o con algún otro profeta. Estoy seguro que si saliéramos por las calles de nuestros países hoy en día y le preguntáramos a la gente: ¿usted qué opina? ¿Quién cree que fue o es Jesucristo? Escucharíamos todo tipo de opiniones, algunas incluso terribles. En aquel tiempo exactamente ocurría lo mismo. Algunos pensaban una cosa, otros pensaban otra, pero solamente de los 12 discípulos, solamente uno, en esta ocasión Pedro, fue el que recibió una revelación de lo alto. Jesús dijo: esto que has dicho no lo has aprendido, no lo has recibido en la casa ni en ninguna sinagoga, no te lo ha transmitido ningún rabino de Israel, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y por eso le llama bienaventurado. Él dijo: tú eres el Mesías, el Mashiach, el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú tienes claro quién es el Señor Jesucristo? ¿Y qué es lo que nos pide hoy en día a nosotros como pueblo de Dios que somos? ¿O todavía no tienes claro quién es realmente y a qué vino el Señor Jesucristo? Es terrible, es lamentable tener que decir que creo que muchos cristianos, muchas personas que se congregan en iglesias, yo creo que todavía no saben realmente a quién están honrando, a quién están sirviendo y de quién están hablando. Incluso me atrevo a ir más allá. Muchos que predican en los púlpitos están diciendo cosas que Jesús nunca enseñó ni dijo, creyendo que están predicando el verdadero evangelio. Esto tampoco nos tiene que sorprender, porque ya desde los tiempos de la iglesia primitiva, en el siglo I, que aún no había terminado, ya dice Pablo que algunos comenzaron a enseñar un evangelio diferente. También él aclara en el capítulo 1 a los Gálatas: no es que haya otro evangelio, sino que algunos os predican evangelio diferente. ¿Creen ustedes que hoy en día se predica única y exclusivamente el verdadero evangelio que enseñó el ungido, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne? Lamentablemente tenemos que decir que no. Hay muchos lugares donde se predica un evangelio que no tiene nada que ver con las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio y que tenemos en los 4 evangelios en nuestra Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién es y a qué vino realmente el Señor Jesucristo a este mundo? Tenemos que comenzar a leer nuevamente, pero detenidamente y en profundidad, con temor, con temblor, con reverencia y respeto, los 4 evangelios. Porque ahí vamos a ver quién fue realmente el Señor Jesucristo, a qué vino. ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que no enseñó? El mensaje contundente que, por ejemplo, encontramos en Mateo 24, acerca de los escribas y fariseos de su época, que siguen comportándose exactamente igual o peor en este tiempo presente. Ahí encontramos las bienaventuranzas, la radiografía de un verdadero creyente. Ahí encontramos cómo hay que orar. Ahí encontramos cómo hay que comportarnos, cómo hay que vivir en esta era de perversión, de maldad, de corrupción, de libertinaje. En los evangelios encontramos la descripción exacta de quién era el Señor Jesucristo. Y probablemente vamos a tener que acomodarnos a lo que Él nos enseñó y no pretender que Él se acomode a nuestra teología o a nuestra enseñanza o criterios personales. No hay otra Biblia más que la que existe desde hace siglos.
No hay otro Dios bajo el cielo que nos vaya a dar nuevas revelaciones, nuevos, mensajes que no hayan sido ya predicados y compartidos. Vamos a ceñirnos a la palabra, vamos a decir: tú eres el Hijo del Dios viviente, a ti me someto, acato tus órdenes, echo de mi vida lo que no te agrada y me dejo ya de perder el tiempo en tonterías y en discusiones absurdas y ridículas, tratando de demostrar que hay otra forma, otro modelo de vida, que hay nuevas revelaciones del Espíritu Santo, como una vez me llamó un muchacho de aquí, de la isla de enfrente donde vivimos, diciéndonos: bueno, este sistema, este método que tenemos ahora en nuestra iglesia, que lo hemos traído de no sé qué sitio, es la nueva revelación del Espíritu Santo para la iglesia del siglo XXI. Es increíble ver cómo hay creyentes que todavía creen que hay cosas que no están en la Biblia, que Dios nos las va a enseñar a nosotros y que son como la especie de varita mágica que nos va a solucionar todos nuestros problemas. Lo único que va a cambiar la situación, lo único que va a hacer que el favor de Dios no se vaya de nuestra vida y que no mire Dios a otra parte, cosa que ha hecho en muchas ocasiones. Si ustedes me abandonan, dice el Señor, yo también les abandonaré. Si ustedes no acatan mi palabra, pues asuman las consecuencias. Lo único que nos puede salvar del desastre, de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra, no solamente a Israel, sino a todas las naciones de la tierra, es vivir lo más cerca del corazón de nuestro Dios, renunciar a nuestros criterios e ideas personales, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, vivir en orden, en obediencia absoluta y en santidad delante de Dios, y entonces, solamente entonces, vamos a poder vivir con la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, y vamos a poder mantenernos firmes en medio de la tormenta que ya se ha desatado y que no hay marcha atrás. Hermanos y amigos queridos, ahí está el mensaje. Ahora ustedes actúen en consecuencia. Yo les animo a que una vez más oremos juntos en esta mañana y le pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que cuide de nuestras vidas y que no nos apartemos ni un milímetro de la voluntad de nuestro Padre. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana, oh Dios, por el privilegio que nos das una vez más. Solo tú sabes hasta cuándo, de poder orar, de clamar, de interceder, de pedirte misericordia, pedirte, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, firmes hasta el final. Señor, oramos por nuestros hermanos, por tu pueblo verdadero, por 500 pesetas saltabas como un cabrito. Yo me acuerdo que yo tenía un Mini, mi primer coche fue un Mini, pero no el Mini este moderno de hoy en día, el Mini. Yo le ponía 1000 pesetas de gasolina al coche. 1000 pesetas son el equivalente a 6 euros. ¿Quién se atreve a ir a una gasolinera hoy en día y decirle al hombre, póngame 6 euros de gasolina? El hombre dice, oiga, me está vacilando. Si el otro día le puse gasolina a la moto y fueron 10 euros, imagínate. ¿Cómo ha cambiado la vida, verdad? Todo ha cambiado de una manera increíble. Cuando nosotros vinimos de Venezuela, la televisión era en blanco y negro, el que la tenía, porque no existía la televisión en colores. Claro, algunos me están escuchando y ponen cara de dinosaurio, diciendo, pero este hombre ¿de qué nos está hablando? Sí, mi hermano, la guagua costaba medio duro, 2.50. ¿Qué te parece? Todo era diferente, todo era distinto. Nadie tenía teléfono móvil, no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube. Bueno, por no haber, no había a veces ni comida. Pero éramos felices, ¿sí o no? No extrañábamos de menos tantas cosas que hay hoy en día. Dicen que hay jóvenes hoy en día que están más enganchados al teléfono que muchos drogadictos en su época. De hecho, hoy en día ya a los niños no se les da la chupete, la chupa. Se le da la máquina diabólica directamente y se tranquiliza. Yo no sé si son los colores, los destellos o yo no sé qué, pero la vida ha cambiado totalmente. Pero la pregunta es, ¿y a los cristianos también les ha cambiado la vida? Pues también, mi hermano, también nos ha cambiado la vida. Porque yo me acuerdo hace años cuando yo me convertí y comencé a ir a la iglesia por primera vez en mi vida, allí en Las Palmas, que el cristianismo en aquellos tiempos no era tan complicado.
Era algo más sencillo, la gente no se complicaba la vida, no había tantas falsas doctrinas y enseñanzas y herejías raras que vinieron después de los años, ¿verdad? Era todo más sencillo, orar, leer la Biblia, venir al culto, ser feliz, disfrutar con la familia. Luego comenzaron a levantarse doctrinas y pastores auténticos vividores por todas partes. Y uno decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado con el cristianismo? ¿Verdad? Es como si todo el mundo se hubiera vuelto loco. Nunca me olvidaré un día cuando cerca de aquí de la iglesia fui a buscar, creo que ya lo he contado en otras ocasiones, estos punteros láser que sirven así para señalar cosas en la pizarra. Eso sí lo conocen, ¿no? Eso sí, ¿no? Y entonces el muchacho que me atendía tenía acento colombiano. Y yo le dije, ¿tú eres colombiano? Me dice, ¿y usted cómo lo sabe? Digo, bueno, conozco mucha gente de Colombia, porque yo soy pastor evangélico y tengo muchos amigos y pastores conocidos allí en Colombia. Entonces me dice, ¿usted es pastor evangélico? Digo, sí. Dice, ¿usted es el que le quita las perras a la gente del bolsillo? Ustedes son los que le roban el dinero a la gente. Digo, tranquilito, es que puedo ser tu padre, un repetito. Pero ese es el concepto que este muchacho tenía, que los pastores son los que le roban dinero a la gente. No sé de qué pastor estaría hablando, de mí no, por lo menos. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar preparados porque los últimos tiempos, según la palabra de Dios, van a ser tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Y sobre todo me dirijo ahora a la juventud, a los que se han casado recientemente o a los que están en perspectivas de hacerlo. Piénsenlo bien, porque cuando tengas hijos y metas a tus hijos en esos colegios donde pasan horas y horas y horas en manos de desconocidos, van a forzar a tus hijos a que acepten ciertas y determinadas cosas que hace tiempo eran auténticas barbaridades, pero que hoy en día son normales. Tú como padre y como madre no vas a poder hacer nada, porque incluso puedes llegar a ser detenido si no permites que a tus hijos les metan en la cabeza doctrinas y enseñanzas totalmente antibíblicas y antinatura, yo diría también. Así es que estamos viviendo en tiempos donde lo malo ahora es bueno y lo bueno antes era malo. Donde lo dulce ahora es salado y lo salado ahora es dulce. Donde el mundo está al revés. Incluso si os dais cuenta, hasta la misma naturaleza ha cambiado. Antes donde hacía frío, ahora hace calor. Y donde antes hacía calor, ahora hace frío. Hoy hacía más frío aquí que en la laguna. ¿De cuándo a dónde? Todo ha cambiado, absolutamente todo. Lugares donde antes no faltaba el agua, ahora oran y claman al cielo para que llueva. Y lugares donde no caía ni una gota, ahora oran para que no siga lloviendo porque el nivel de agua ha subido una barbaridad. Todo está al revés. Menos mal que en medio de este mundo enfermo y loco tenemos las promesas de Dios que no cambian. Amén, hermanos. Un Dios que dice en su palabra, yo seré el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nada podrá cambiar a Dios. Lo que Dios dijo que estaba mal, sigue estando mal. Lo que Dios aprueba y bendice, Dios lo sigue aprobando y bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Él es inmutable. No cambia con las modas, no cambia con las generaciones, sino sigue siendo el mismo. Y una de las cosas que nos dijo el Señor en su palabra es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Uno ve la vida del mismo Señor Jesucristo y no fue una vida fácil, ¿eh? No piensen ustedes que como era el Hijo de Dios y como tenía tanto poder y tanta influencia en la gente, su vida fue un camino de rosas. No, la vida de Jesús fue durísima, durísima. Había gente que lo odiaba y había gente que no paró hasta que lo crucificaron en Jerusalén. Había gente que le amargó la vida a él y a todos los que venían después de él, a sus discípulos, a Pablo, a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero él dijo, confíen, no se preocupen, no se amarguen, no se depriman. Yo he vencido al mundo y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Qué importante es vivir en paz, mi hermano. Qué importante es tener la paz de Cristo en nuestros corazones. ¿Tú la tienes? ¿Se acuerdan ustedes cuando a un muchacho de aquí de la iglesia un jueves a la tarde le dije, mira, vete a la farmacia aquí en la esquina? Antes estaba aquí en la esquina, ahora está en la otra esquina. Vete y por favor pregúntale si tienen paz. Y el muchacho fue calladito y le dijo al de la tienda, perdón, me manda el pastor de la iglesia, me pregunta si ustedes venden aquí paz, un jarabe, un supositorio, algo. Y el muchacho lo miró así raro y dice, no, aquí no tenemos esas cosas, mi niño. El chico entró y le dije, ¿qué te dijo?
No, que esas cosas no las venden. Digo, entonces vete al bar de aquí al lado que está lleno de gente. Vete al bar y pregúntale. Entonces cuando entró le dice, oye, el pastor me dice que si aquí tienen paz. Y le dice, ¿qué más quisiera yo tener paz aquí? Y le dije, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? El hombre con todos sus inventos y con todos los artilugios que ha inventado, el hombre no ha inventado todavía paz. Ni los ricos pueden comprar un gramo de paz. Porque la paz, el único que te la puede dar es el príncipe de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo hay paz. Aunque no haya comida, pero hay paz. Aunque no haya salud, pero hay paz. Aunque no haya trabajo, pero hay paz. Míralo, por ejemplo, navegando en el mar de Galilea. Una tempestad terrible, terrible. Pero el Señor dormía tranquilamente en la barca. ¿Sí? Despiertan al maestro y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor le dijo, tranquilos, hombres de poca fe. El Señor durmiendo en medio de la barca sin ningún problema. Ya pueden pasar los niños porque me están poniendo carteles aquí y de un momento a otro explota la pantalla. Ya pueden pasar los niños a la escuela dominical. Esa fue la primera sensación que yo sentí en mi vida cuando fui por primera vez a una iglesia parecida a esta y le dije a Dios, yo no sé si tú existes o no, no lo tengo muy claro. Pero si tú existes, yo quiero que me des paz porque no la tengo. Y desde ese día, creo que tenía 17 años, tengo 61 ahora mismo, ni un solo día la paz de Cristo se ha ido de mi vida. Se han ido otras cosas y han venido otras, pero la paz de Cristo es permanente. Nada ni nadie te la puede quitar. Tendrás días de abundancia, tendrás tiempos de escasez, te aplaudirán, te cuestionarán, te criticarán, te apoyarán, todo lo que tú quieras. La vida es cambiante. Hoy el que está arriba, mañana está abajo y viceversa. Pero la paz de Cristo permanece para siempre. Y la Biblia dice que los que confiamos en Dios podremos tener la paz del Señor constantemente en nuestras vidas. Con este concepto de la paz, algo tan importante, quiero llevarles a la misma porción que yo leía esta mañana cuando les compartía la palabra a los hermanos del Puerto de la Cruz. En el capítulo 4 de Timoteo, de 2 de Timoteo, a partir del versículo 6, leemos las palabras de un hombre que sabe que le queda poco tiempo de vida. Sabe que de un momento a otro lo van a matar en una cárcel en Roma. Y él escribe esta carta y se la dirige, se la manda a un joven pastor llamado Timoteo, que está pastoreando una iglesia que él había fundado en la ciudad de Éfeso. Y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate qué cosas tan importantes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y el versículo siguiente dice, por lo demás, ya como conclusión, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén? Ya se acabaron los viajes, el fundar iglesias, el preparar obreros. El tiempo está cercano y Pablo dice, de un momento a otro acaban conmigo. Un hombre que sufrió una barbaridad por ser cristiano, por ser predicador. Él había sido un perseguidor de los cristianos, ahora lo persiguen a él. Y él sabe perfectamente de que de un momento a otro su vida se acaba. A mí me llama mucho la atención que hay ciertos personajes, bueno, no 2 ni 3, sino unos cuantos, personas de la Biblia que sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Incluso hasta llamaban a los hijos y le decían, llámeme a todos los muchachos, llámeme a mis nietos, llámeme a los hijos, porque quiero despedirme de ustedes antes de morir. Y los bendecía, por ejemplo, el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob y otros, que sabían que iban a morir. Bueno, me llama la atención sobre todo la vida de Isaac, que dice que está a punto de morir, y le dice al hijo, prepárame 2 cabritos que me voy a morir. No, mandarse 2 cabritos uno solo, y se va a morir, y se come 2 cabritos. Y los bendice, porque sabían que les quedaba poco tiempo de vida. Y ahora
el apóstol Pablo dice, me queda poco tiempo, el tiempo de mi partida está cercano, pero quiero dejar constancia de que para mí la vida no ha sido fácil, ha sido una lucha, una batalla tremenda. Y he peleado la batalla y he acabado la carrera, no he tirado la toalla antes de tiempo, sino que me he mantenido firme a pesar de las circunstancias hasta el final. Ah, y una cosa muy importante, y nadie me ha quitado la fe que tenía en el Señor. Amén. Me han quitado trozos de piel de la espalda a latigazos, me han humillado, me han criticado, me han perseguido, me han hecho todo tipo de perrería, pero la fe nadie me la ha podido quitar. Tampoco se la pudieron quitar a los jóvenes que llevaron a Babilonia, ¿se acuerdan? Se los llevaron cautivos a Babilonia, mataron a sus padres, les quemaron el templo, les destruyeron la ciudad, etcétera, etcétera, pero no pudieron robarle la fe de sus corazones. Tampoco a José. Y mira las perrerías que le hicieron a José, ¿eh? Lo vendieron, aunque realmente en el fondo querían matarlo, lo meten en una cárcel, lo acusan de algo que no había cometido, pero él en todo momento mantiene su fe y su confianza en el Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta gente de la Biblia lo pasaran tan mal, José, David, Moisés, Pablo, Pedro, etcétera, y no perdían la fe? Y hoy en día te encuentras a hermanos, a cristianos, que pierden la fe tan fácilmente. ¿Cuál era el secreto de aquella gente? Porque parece que cuanto más los torturaban, más fe tenían. Y parece que cuanto más impedimentos les ponían, más se animaban. Fíjense, por ejemplo, ustedes cuando los discípulos, Pedro y Juan, los llevan, los castigan, les dan con látigos una paliza terrible, les prohíben hablar del Señor Jesucristo en las calles de Jerusalén, se van, reúnen a los hermanos, reúnen a la iglesia y dicen algo así como, Señor, danos de nuevo en tu palabra para que se siga predicando tu palabra y podamos seguir orando por los enfermos y ver prodigios y maravillas, danos de nuevo. Y dice que el lugar donde estaban tembló y siguieron y no había forma de parar a aquella gente. Y a Pablo lo metían en cárceles y desde la cárcel seguía cantando. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué tenía aquella generación? ¿Qué tenían aquellos cristianos que a lo mejor no tenemos nosotros? Porque yo veo gente que se va del Señor por una tontería. Porque a lo mejor un día el pastor no lo saludó. O porque un día escuchó una predicación y se sintió, me está hablando a mí, se sintió aludido, ofendido y cogió no vino más. Y yo digo, Dios mío, aquellas mujeres que llevaban a sus hijos en sus entrañas y a otros de pecho y salían a la arena del circo romano y eran despedazadas por fieras y los quemaban. Y Nerón, que se le ocurrió la genial idea de prenderle fuego mientras crucificaba a los cristianos para poder ver cómo las fieras se comían a los cristianos. Y dice que morían cantando, saltando y riendo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está la fe nuestra hoy en día? Porque esta gente pagó un precio terrible. ¿Nosotros qué precio estamos pagando? ¿Qué precio estamos pagando nosotros, cristianos occidentales, cristianos de Europa, por el hecho de ser cristianos, si nadie se mete con nosotros? Mira la iglesia ahora mismo, la puerta está abierta. Aquí no va a venir nadie, que yo sepa, a llevarnos presos, a llevarnos a un campo de concentración, a obligarnos a renegar de Cristo. Nadie se mete con nosotros. No es un delito ser cristiano, puedes venir con la Biblia en la mano o no. Puedes pararte en una calle y decir, oye, que Dios le bendiga, te pueden llamar loco, pero meterte en la cárcel por eso, pues no. Y sin embargo, a pesar de que lo tenemos todo, si nuestros antepasados levantaran la cabeza dirían, pero ¿de qué se quejan ustedes? Si tienen todo, hasta se quejan de lo que tienen. Y a veces tenemos una fe tan endeble, una fe tan emocional, una fe con tan pocas raíces. Me llama la atención que Pablo no solamente le dice a Timoteo que él ha terminado la carrera, ya ha peleado la buena batalla, ya ha mantenido la fe, sino que también hay un momento en el que a Timoteo le dice, y la fe que tú tienes ahora, primeramente habitó en tu abuela Loida, y después tu abuela se la transmitió a tu madre, a Eunice, y tu madre te la transmitió a ti. Hoy en día hay un empeño, y no es malo, pero se queda corto. Queremos darle a los hijos lo mejor, la mejor carrera, el mejor coche, la mejor ropa, las mejores cosas, el mejor estudio. Está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero ¿y la fe? ¿Se la estás transmitiendo? Porque en la Biblia los padres le transmitían a los hijos el conocimiento de la Escritura. Y las madres la fe a sus hijos. Porque yo dije esta mañana y estoy convencido de ello, que hay varias formas como puede venirte a ti la fe, como puede crecer la fe. Por ejemplo, hay un versículo que dice, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Lo conocéis, ¿verdad?
Ese término, ese verbo, es un término, digamos, polivalente, se puede traducir por oír o por obedecer, que a mí me gusta más. La fe viene por obedecer y por obedecer la palabra de Dios. Es una forma como viene la fe. Pero hay momentos que te viene la fe y tú ni la has pedido, es como un don, como un regalo, ¿no?, que el Señor te da. También la fe es como un fruto. Gálatas capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Menciona la fe como parte del fruto, es decir, según tú vas avanzando y tú vas creciendo y tú vas madurando, la fe también va creciendo en tu vida. Pero también hay otro tipo, otra forma como te puede venir la fe, que a mí me gusta mucho esto. Y es por imitación. Por imitar la fe de otro. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, cuyo autor no sabemos, dice, imitad la fe. ¿De quién? De vuestros pastores. Ese versículo está en tu Biblia y en la mía también. Imitad la fe de vuestros pastores. Yo quiero tener la fe de este hombre. ¿Cómo reacciona este hombre, esta persona, cuando tiene problemas, cuando tiene luchas, cuando tiene críticas? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta su fe? ¿Qué tipo de fe tiene esta persona? Y dice la Biblia, imítalo. Es como los niños pequeños. Ahora, por ejemplo, estaba mi nieto Adriel por ahí, ¿y qué hacía? Tocaba las palmas. Él no nació tocando las palmas. Lo ha visto y entonces copia lo que ve. Y estaba haciendo así, levantaba las manos, no sé a quién, pero las levantaba. ¿Por qué? Porque ve a los demás que levantan las manos. Hacen las cosas por imitación. Pero es que en el mundo espiritual hay cosas positivas que pueden venir a tu vida por imitar. Por ejemplo, cuando yo escuchaba al pastor con el que yo me convertí a predicar, yo decía, yo quiero ser como él. Después prediqué mejor que él, Pero yo quería imitarlo. Y al principio me decían, oye, oímos a Manolo y oímos a este y los dos son iguales, predican igual. Hasta hubo una época que me quería vestir hasta como él. Fíjate tú lo bobo que era. Hasta que uno ya desarrolla su estilo y todo eso, ¿no? Pero era por imitación. Y yo aprendí a orar oyendo a la gente en la iglesia orar, porque me daba mucha vergüenza orar en la iglesia. De hecho, yo decía, no, a mí no me llamen porque me daba mucha vergüenza. Y aprendí a cantar oyendo a los demás cantar. Y aprendí a tocar la guitarra viendo cómo ponía el otro el dedo y yo intentaba ponerlo. Y yo aprendí muchas cosas por imitación. Hasta que después ya, lógicamente, uno crece y madura en la vida, ¿verdad? Entonces, si te falta fe, mira a tu alrededor quién es la persona que te puede dar un ejemplo de fe, imítalo a él. Si no sabes cómo orar, escucha cómo oran los demás y tú, más o menos, también puedes aprender. Si te gusta predicar la palabra y no sabes cómo se hace, escucha a los que predican la palabra y mira cómo empiezan, cómo terminan, cómo se van de un tema a otro, cómo buscan la lectura. Es decir, hay cosas que vienen por copiar, por imitar, y ya después no te preocupes, ya después tú tendrás tu propio estilo y tu forma. Entonces la Biblia nos enseña que la fe de Timoteo la tuvo su abuela y se la transmitió a su madre y después su madre se la transmitió a él. Porque esa era la obligación de las madres, no de los padres. Las madres transmitían la fe a sus hijos y los padres el conocimiento. Ahora bien, ¿qué conocimiento le va a transmitir un padre del Señor a su hijo si el padre no estudia ni lee la palabra? Pues le hablará de fútbol, le hablará del Tenerife, le hablará de pesca, le hablará de lo que quieras, pero de la Biblia no puede. Pero bíblicamente el padre transmitía el conocimiento bíblico a sus hijos. Fíjate qué responsabilidad. Y una madre que está todo el día quejándose, todo el día depresiva, todo el día amargada, todo el día gritando, todo el día echándole la bronca al marido, a este y al otro, ¿qué fe le va a transmitir a sus hijos? Ninguna. Pero que tus hijos, ahora que son pequeños y están bajo tu techo, que puedan ver cómo mamá oraba y cómo papá leía la palabra. Y entonces entre los dos se complementaban para producir, permítame el término, un hijo maduro, firme y estable en las cosas del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo felicita a Timoteo por la fe que tenía, pero después la fe tú tienes que desarrollarla y tienes que cultivarla, porque en la Biblia no todo el mundo tenía la misma fe, como tampoco en esta iglesia. En esta iglesia no todos tenemos el mismo nivel de fe. La Biblia dice que había seguidores de Cristo que tenían poca fe. Por ejemplo, te acabo de poner un ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad en el mar de Galilea y todo vuelve a la calma. Les dice el Señor a sus discípulos, ¿por qué dudasteis, hombres de poca fe? Y aquel centurión que vino a pedirle ayuda, misericordia al Señor por un criado que tenía enfermo, el Señor le dijo, en todo Israel no encontraba a nadie que tenga tanta fe como este hombre.
Es decir, hay muchos niveles de fe en la Biblia. Dice la Biblia que la fe de Timoteo, lo dice textualmente el texto, dice que era una fe auténtica, genuina, una fe no fingida, dice la versión Reina Valera del 60. Es decir, hay muchos tipos de fe. Hay una fe natural. ¿La fe natural qué es? Pues chico, la fe que tienes cuando te montas en el ascensor con la fe de que no se va a caer. La abuela, una abuela que yo tuve, la madre de mi padre, un día se cayó de una altura muy grande porque abrió la puerta del ascensor y la inercia la llevó y el ascensor no había llegado y se cayó y no se mató de milagro. Y los que nos montamos en avión, ¿usted conoce al piloto cuando va a viajar? ¿Usted sabe si está casado o soltero? Usted va a la cabina y dice, perdón, una preguntita, ¿usted es cristiano o es ateo? ¿Me puede enseñar el carnet, por favor? ¿Me puede enseñar su título? ¿Usted se monta en el avión con la fe natural de que el avión no se va a caer? ¿O usted se montaría en un avión sabiendo que se va a caer? Eso no es fe, eso es ser bobo. ¿No? Hay una fe natural. Y cuando usted coge el coche en la carretera, si yo sé que me voy a matar en la carretera, pues no me monto. Hay una fe natural que todo ser humano tiene. Y cuando uno va por la calle no va mirando a ver si te van a tirar una maceta en la cabeza. Hay una fe instintiva, una fe natural, ¿verdad? Hay una fe natural que dice que cuando usted termina de trabajar, llega el patrón y le paga su sueldo. Eso es fe, pero es una fe natural. Pero esa fe no sirve para mover montañas espirituales. Esa fe no sirve para obtener resultados en el mundo espiritual. Hay otro tipo, otro nivel de fe, que es la fe bíblica, la fe que el Señor nos da. Y Pablo dice que esa fe a él nadie se la pudo quitar. Aunque le dieron palos, aunque lo apedrearon, aunque fue náufrago, aunque estuvo en la cárcel, nadie le pudo quitar la fe de su corazón. Porque la fe no estaba fundada en emociones, no estaba fundada en sentimientos, no estaba basada en circunstancias, en hombres, estaba basada en Cristo. Y Cristo es la roca sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no edifica su vida sobre Cristo, ¿sobre qué la está edificando? Podemos tomar buenas decisiones en la vida y malas decisiones. Pero lo importante es decir, Señor, yo tengo un fundamento, yo tengo una roca en mi vida, que cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias, yo voy a permanecer firme porque yo sé en quién he creído. Y la fe va... Pero habla de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Que dicho sea de paso, él dice que si algún hermano en algún momento de su vida necesita sabiduría, porque no sabe qué hacer, pues que la pida el Señor. Pero cuando pida, que pida con fe, no dudando. Y el Señor dice que le dará la sabiduría necesaria para tomar la decisión o para hacer lo que le corresponda hacer. Habla acerca de la lengua. Habla acerca de la importancia de las obras. Toca muchos temas. Y en cierto sentido, alguien ha dicho, o algunos comentaristas han dicho, que tiene un estilo parecido a los proverbios del Antiguo Testamento. Porque salta de un versículo a otro, tocando un tema, tocando otro tema, y a veces parece como que pierde el hilo, pero luego lo retoma. Es una carta muy interesante, es una carta muy bonita. Hay varias personas en el Nuevo Testamento que tienen el nombre de Jacobo o Santiago. El Señor Jesucristo tenía un hermano que se llamaba Santiago. Estaban Santiago los hijos de Zebedeo, estaban Santiago los hijos de Alfeo. Hay varias personas que reciben este nombre. Y en el capítulo 4, él toca un tema que a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención. Y ahora les voy a decir por qué, cuando terminemos de leer la porción. En el capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 13 en adelante, la palabra de Dios dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si algo creo que todos hemos aprendido en este último año, es que eso de hacer planes a largo plazo
como que ya no va. Ya todo es a corto plazo. Hemos visto que el mundo cambia de un día para otro con una rapidez tremenda. Hemos visto cómo la economía, las familias, las naciones, todo cambia con una rapidez tan brutal que eso, ya digo, de hacer planes a largo plazo, pues como que ya no va con nosotros. En aquellos tiempos de la Biblia en los que se escribió esta carta, el Imperio Romano no paraba de conquistar nuevas tierras. Y cuando conquistaba nuevos territorios, Roma tenía la costumbre de levantar nuevas ciudades y de invitar a la gente alrededor o de otras naciones a que fueran a vivir a esas ciudades. Y muchos judíos iban, porque el Señor les dio a ellos la capacidad de hacer negocios y de ganar dinero. Y muchos judíos iban a esas ciudades recién inauguradas para empezar una vida nueva. Y hacían planes, sobre todo con el objetivo, con la intención de ganar dinero, de hacerse ricos rápidamente, porque montarían el primer negocio de lo que fuera y lógicamente la gente tendría que recurrir a él para comprar lo que fuera. Y Santiago, observando la costumbre que había en aquella época de buscar nuevos territorios, nuevos lugares para empezar una vida nueva y ganar dinero rápidamente, fácilmente, dirige estas palabras específicamente a ese tipo de personas. Esas personas que hacían planes sin consultar con Dios. Esas personas que hacían planes a largo plazo y no metían a Dios en sus planes, sino que tenían como una especie de agenda, pero Dios no aparecía por ninguna parte. Y hay una clarísima advertencia para nosotros los creyentes hoy en día acerca de no hacer planes a largo plazo, porque es perder el tiempo. Y sobre todo cuando no consultamos con Dios, podemos correr graves peligros. ¿Qué es la vida? Es el título del mensaje de hoy. Santiago dice que la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y cuando te das cuenta se ha desvanecido y se ha ido para siempre. La semana pasada fui a un tanatorio a darle la despedida a un hermano mucho más joven que yo, que tuvimos la oportunidad de conocerlo con 14 años y llevarlo a los pies de Cristo, y por un tumor que tenía en su cabeza, pues ya en este momento no está entre nosotros, sino que está en la presencia del Señor. Y algunos de ustedes lo conocieron, porque durante algún tiempo fue el batería de esta congregación, de esta iglesia, nuestro hermano Santi, que partía a la presencia del Señor la semana pasada. Y uno dice, Señor, una persona joven, una persona tan noble, ya no está entre nosotros, ¿verdad? La última vez que lo vi, me lo encontré en un centro comercial junto con su esposa. Nos saludamos y me pidió allí en el pasillo de ese centro comercial que orara por él. Y esa fue la última vez que lo vi. Y la próxima vez cuando supe algo de él es que ya no estaba entre nosotros. Y uno se queda como sorprendido, ¿verdad? Lo rápido que le pasó la vida a este hermano. Pero esta semana, una hermana desde Bélgica, un matrimonio precioso con su niño, que han viajado en varias ocasiones con nosotros a Israel, me mandaba un WhatsApp pidiéndome oración por su marido, que necesitaba urgentemente un milagro en su vida. Lo llamé, él está en el hospital, o estaba en el hospital, hicimos una videollamada, nos vimos y le han diagnosticado un cáncer y le han dado 3 meses de vida. Un hermano que fue al médico, se encontraba mal y el médico le dijo, esto es lo que tienes y no hay nada que hacer. Y pensando en todo esto, leyendo estos versículos, yo decía, Señor, hacer planes hoy en día a largo plazo, ¿para qué sirve? Si capaz que hoy es el último culto que estamos aquí. ¿Quién sabe lo que nos depara la vida? ¿Quién sabe cuánto tiempo nos queda?
Quién sabe si algunos de los que están aquí tal vez no llegaremos a fin de año. Solamente Dios lo sabe. Él es el que da la vida y el que la quita cuando quiere y como quiere. Y muchas veces observo a creyentes cómo oran, cómo organizan su vida, y me doy cuenta de que sin darnos cuenta podemos caer en el error de hacer planes y proyectos y llenar la agenda con actividades. Pero, por supuesto, si Dios quiere, llevaremos a cabo esos planes, porque si Dios dice no, por más que nos empeñemos, no tiene ningún sentido. Estaba leyendo algunos versículos donde Pablo abre su corazón, por ejemplo, a los hermanos de la iglesia de Corinto, y les cuenta sus planes, y les dice, voy a ir aquí, voy a ir allá, y quiero hacer esto, y quiero hacer aquello. Y hay un momento en la carta de Pablo a los Corintios que les dice, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Me impactó mucho esa forma de hablar de Pablo. Yo iré pronto a vosotros, pero siempre y cuando el Señor quiera. Primera de Corintios 4:19. Más adelante en la misma carta dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Primera de Corintios 16:7. Un varón de Dios, un hombre con unos dones y unas habilidades ministeriales tremendas, pero él sabía perfectamente que si el Señor no permitía, si el Señor no quería que fuera a Corinto, a Macedonia, a Éfeso, a donde fuera, no iba a ir por muchos planes que tuviera. Y esa es la mentalidad con la que nosotros tenemos que movernos hoy en día. No vamos a hacer planes sin consultar con Dios, porque ya el Señor nos ha demostrado clarísimamente que la vida es muy corta y que eso de hacer planes a largo plazo no tiene ningún sentido. Eso no significa de que vamos a vivir muertos de miedo. Eso no significa de que vamos a estar inactivos y con una inseguridad constante y permanente en nuestra vida, ni muchísimo menos. El miedo no es de Dios. La inactividad no es la voluntad de Dios para nadie. Y vivir con inseguridad constante y permanente, menos todavía. Una cosa es que sepamos que el tiempo está en las manos del Señor y otra cosa es que vivamos con miedo, inseguros, de brazos cruzados. Nada que ver en absoluto. El futuro no está en nuestras manos. No controlamos el factor tiempo. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay 533 versículos en la Biblia que hablan acerca de la importancia del tiempo? 533 versículos. Y hay un capítulo casi entero, que es el famoso capítulo 3 del libro de Eclesiastés, donde en 29 ocasiones diferentes Salomón utiliza la palabra et, que es la palabra tiempo. Y él dice que en la vida tenemos que mentalizarnos, estar preparados y reconocer que en la vida hay tiempo prácticamente para todo. Tiempo para morir, tiempo para vivir, para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír y pasarlo bien y tiempo también para llorar. Y él habla en 29 ocasiones de distintas circunstancias o situaciones en la vida en las que nos vamos a encontrar, porque prácticamente tendremos tiempo para todo. Me llama mucho la atención que Pablo le da mucha importancia al factor del tiempo y llega a decir, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. También Salomón en esos proverbios, tantos que escribió, hay uno que aprendí hace muchos años, que es el 27:1, que dice, no os jactéis del día de mañana, porque no sabes qué traerá de sí el día. No te jactes, como diciendo, bueno, yo controlo el presente, el mañana y el pasado mañana. No te jactes, no hables así, porque tú no sabes lo que va a traer el mañana. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte que no tenemos que estar afanados ni preocupados por el día de mañana, sino que basta a cada día su propio afán. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo estos días con mucha expectativa y viendo a ver qué es lo que termina de suceder en este país de Kabul, de Afganistán, cuya capital es Kabul, ¿verdad? Donde hay una especie de calma tensa.
Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Fíjense la cantidad de miles y de miles de personas que están desesperadas, tratando de salir como sea de ese infierno. Y creo que fue ayer o antes de ayer, un terrorista suicida se metió en medio de esa multitud y se explotó y murieron 170 personas. Personas que jamás en la vida se les hubiera ocurrido que estando en aquel lugar esperando un avión, una salida, ese iba a ser el último día de su vida. Incluso algunos soldados que estaban ya a punto de salir para su país también perdieron la vida. No somos dueños de la vida. No somos dueños del mañana. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que partir de la base de que lo que tengamos que hacer, hágalo pronto, antes de que sea demasiado tarde. También Salomón, que era un hombre que reflexionaba y meditaba sobre tantas cosas, en su libro de Eclesiastés dijo: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que pierdas la visión, antes de que vengan los dolores, antes de que te quedes ciego, antes de que te vengan los problemas y de la vida, antes de todo eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tenemos al Señor presente en nuestros planes y en nuestros proyectos. Una vez escuché una entrevista que le hacían a un famoso cantante, donde decía que tenía su agenda llena para los próximos 5 o 6 años, si no recuerdo mal. Tener la agenda llena para los próximos 5 o 6 años. Y después vino el COVID y todo eso, y seguramente su agenda la tuvo que tirar a la basura. Yo no sé si tú llevas una agenda y unos planes y unos proyectos y unos sueños, pero como no metas al Señor en esos sueños, planes y proyectos, ¿quién te asegura a ti de que vas a poder cumplir con todos tus sueños y con todos tus objetivos? Por eso siempre le digo a la gente: ¿has orado y has consultado con Dios lo que has decidido hacer? ¿O simplemente te has limitado a informar a tus padres, informar a la iglesia, informar a Dios de lo que tú ya en tu corazón has decidido hacer? Esa es una mala costumbre. Por eso Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y pecamos cuando informamos a Dios de los planes que ya hemos decidido llevar a cabo. Esa no es la actitud de un cristiano maduro. La actitud de un cristiano maduro que quiere agradar a Dios tiene que ser: Señor, esta es tu voluntad. ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que me dedique a esto? ¿Quieres que me quede aquí? ¿Quieres que me vaya para allá? En otras palabras, Señor, no quiero forzar circunstancias. No quiero que respaldes mis planes si no coinciden con tus planes. Que no se haga nunca nuestra voluntad, sino la de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La vida se pasa volando. Curiosamente, el otro día Miriam estaba así como un poco mosqueada porque no le hace gracia cumplir 25 años. ¡Oh, qué tragedia! 25 años. Qué tremendo, ¿no? Si nos miramos a nosotros mismos, por lo menos en mi caso, no sé en el vuestro, a mí la vida se me ha pasado volando. Ni me he enterado, pero aquí estoy. Aquí he llegado. Pero tal vez por la actividad, tal vez porque hemos estado siempre metidos en las cosas del Señor y no hemos tenido prácticamente tiempo para aburrirnos. La vida pasa tan rápidamente que ahora te paras y dices: Señor, me queda menos de lo que ya he vivido. Incluso en el ministerio, a menos que Dios te dé una fuerza de un toro, lógicamente siempre le queda a uno menos vida de la que ya ha vivido cuando uno llega a ciertas edades, ¿verdad? Por eso qué importante ahora más que nunca, y sobre todo los jóvenes, los que todavía teóricamente tenéis muchos años por delante, que se acostumbren a consultar con el Señor todos los pasos que queréis dar. Porque nadie de nosotros está vacunado en contra de errores, en contra de equivocarnos, sino más bien todo lo contrario. Yo recuerdo pasajes en la Biblia que me han hecho reflexionar mucho, como por ejemplo un día cuando el rey David le comenta al profeta Natán que tiene en su corazón el plan, el proyecto, la idea de construirle una casa a Dios, un templo.
Y llega el profeta Natán y le dice, haz todo lo que pongas, lo que sientas en tu corazón, porque Dios está contigo. Y al día siguiente tiene que llegar y decirle, Dios te dice que tú no puedes construir ese templo, sino tu hijo lo hará. ¿Qué había de malo en construir una casa, un templo a Dios? Nada. Pero los planes de Dios no eran que David fuera el que construyera el templo, sino su hijo. Para él su sueño en la vida era construirle un templo al Señor. Además, ya estaban todos los enemigos prácticamente sometidos, derrotados. Todos pagaban impuestos. Había paz en el país, todas las fronteras estaban bien seguras. Era el momento idóneo para comenzar a construir ese templo. Pero el Señor dijo no. Y él se murió con ese anhelo en su corazón de construir esa casa, ese templo al Señor. Pero le preparó todo para que su hijo Salomón lo hiciera. Así son las cosas del Señor. Unos siembran, otros cosechan, unos preparan todos los materiales para la construcción del templo, otros lo construyen. Cada uno de nosotros tenemos que consultarle al Señor si lo que estamos haciendo con la única vida que tendremos, que es esta, porque con la otra vida no contamos en el sentido de que allí no vamos a mandar nosotros, pero con la única vida que nosotros podemos tener un mínimo de voluntad, tenemos que acostumbrarnos a someter todo absolutamente a Dios, para no perder el tiempo, para no encariñarnos, para no entusiasmarnos con cosas, con planes, con lugares, con personas que al fin y al cabo no entraban dentro de los planes de Dios. ¿Qué sentido tiene invertir mi vida, mi tiempo, mi energía, mis dones, mi juventud en algo para lo cual yo no nací, en algo que Dios no dispuso para mi vida? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Haber perdido mi tiempo, haber perdido mi vida en cosas que no eran de la voluntad de Dios. Sí, habrá ganado mucho dinero, pero dice la Biblia que un hombre, y si ustedes han prestado atención a la lectura esta tarde, fue muy interesante la parábola que el Señor contó. Un hombre que fue prosperado en sus negocios, un hombre que decidió ampliar sus graneros, porque había producido tanto su herencia, había producido tanto su negocio, que dijo, bueno, voy a derrumbarlo todo y voy a construir graneros más grandes. Los derribaré, edificaré mayores, guardaré mis frutos, guardaré todos mis tesoros, todo mi patrimonio. Y cometió una gravísima equivocación. Le habló a su alma, le habló a sí mismo y dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Y el Señor le dice, necio, estás hablando y comportándote como un necio. Tendrás dinero, tendrás mucho patrimonio, tendrás muchas cosas, pero eres un necio. Porque la forma como hablas delata tu inmadurez. La forma como hablas no es de un hombre sabio. ¿Cómo le vas a decir a tu alma que todo lo que has acumulado es para que ahora reposes, comas, bebes y disfrutas de la vida? Si esta noche vienen a buscarte, a pedirte tu alma, ¿qué harás con todas tus riquezas? No te van a servir absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Dice, así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿Estás atesorando en Dios o estás atesorando para este mundo pasajero y efímero, que es como neblina que pasa rápidamente? Cuando uno observa a las personas del Antiguo Testamento, sobre todo al principio en el libro del Génesis, la cantidad de años que vivían, llegando a edades tremendas, como por ejemplo la del famoso Matusalén, que parece que no se moría nunca, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, una barbaridad de años, pero al final, por muchos años que vivieron, todos y cada uno de ellos murieron y partieron a la presencia de Dios. Y por muchos años que podamos vivir en este mundo, tarde o temprano tendremos que reconocer que en este mundo estábamos de paso. Tuvimos el privilegio de haber conocido a Cristo y de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, de haber entendido el Evangelio. Pero no solamente eso es importante, sino una vez que yo me he convertido, lo cual no es fruto de la casualidad, sino del plan de Dios para mi vida, como aquel sabio hombre, tenemos que decirle al Señor, y ahora que soy salvo,
ahora que he entendido el Evangelio, cuando hay millones y millones de personas en el mundo que no saben ni quién eres, jamás en la vida han tenido una Biblia en la mano, y yo dentro de toda esa multitud enorme de personas te he conocido, he entendido la palabra, tengo la Biblia conmigo cada día, ahora ¿qué quieres que yo haga? Porque sería absurdo y necio por nuestra parte pensar que me he convertido para nada. Simplemente para no irme al infierno, simplemente para ir a la presencia del Señor. Y el tiempo desde que me convertí hasta que vaya a la presencia del Señor, ¿qué hago? Puede ser que en algunos casos algunos tienen que seguir haciendo y dedicándose a lo que hicieron antes de convertirse, no digo que no. Pero por ejemplo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso recién convertido tuvo el valor de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Porque teóricamente, lo humanamente, lo lógico hubiera sido volver a Jerusalén, contarle a los que te enviaron que tuviste una experiencia que te cambió la vida y seguir con tu tradición, con tu ley, con tu mundo de rabino, etcétera, etcétera. Pero fue valiente y se atrevió a decirle a Dios, ¿y ahora qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No le habló un ángel. No le habló Dios con una voz audible revelándole el plan para su vida, pero Dios utilizó a un hombre fiel que estaba viviendo en aquella ciudad que se llamaba Ananías. Y Ananías fue, oró por él y le dijo, hermano Saulo, esto y esto es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. ¿Tú has tenido esa segunda experiencia? ¿O has tenido solamente la experiencia de haber nacido de nuevo? Gloria a Dios por ella. ¿O has tenido la segunda experiencia de decir, no solamente me convertí, sino que además esperé en el Señor y el Señor me reveló cuál era su voluntad para mi vida? Yo sí la tuve, tanto la primera como la segunda. Le dije una noche al Señor, muy joven, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y Él puso en mi corazón y las puertas se me abrieron y las circunstancias se dieron para que yo me preparara. Y en los últimos 40 años de mi vida he estado sirviendo a Cristo, lo cual ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Y lo que lamento es que no podré tener tal vez otros 40, 50 o 60 años sirviendo al Señor, porque hay tanto por hacer. Hay tantas vidas que aún no han conocido a Cristo. Hay tanta palabra que aún queda por enseñar. Pero gloria al Señor que en la Biblia vemos que uno moría y Dios automáticamente levantaba a otro. Me imagino que para el pueblo de Israel habrá sido una tragedia, una pérdida tremenda el haber perdido a Moisés, porque además ni pudieron enterrarlo, porque se fue una mañana a orar al monte y nunca más volvió, porque dice que Dios lo enterró y nadie sabe dónde Dios lo metió. Y me imagino que algunos habrán dicho, ¿y ahora qué hacemos? El Señor levantó a otro hombre llamado Josué. Amén, hermanos. Y Josué terminó la tarea que Moisés no pudo acabar, que era la de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y después distribuir la tierra proporcionalmente a todas y a cada una de las tribus, de las familias. Y cuando muere Elías, aquel hombre valiente, aquel hombre que Dios usó tanto, alguien habrá dicho, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora cómo Dios nos va a hablar si no hay nadie? Claro que había alguien. Dios levantó a un Eliseo. La tragedia fue que cuando murió Eliseo no hubo otro que se levantara como él. Y hoy en día tenemos que partir de la base de que nos complementamos los unos a los otros. Y uno llega hasta un punto y el otro sigue de ese punto al siguiente y así sucesivamente. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿para qué me has traído a este país? ¿Para qué me has traído a esta iglesia? ¿Por qué he conocido este ministerio? ¿Por qué te he conocido a ti? El otro día paseando por la calle, oía a algunas personas hablar y conversaciones y yo decía, Señor, no sé cómo hoy en día hay gente que es capaz de vivir sin Dios. Vidas huecas, vidas vacías, no tienen tema de conversación, siempre hablan de lo mismo. Pones la televisión y llega un momento que dices, Dios mío, me siento como un bicho raro. Todo lo que oigo es como en otra frecuencia completamente diferente a la que nos tenemos que mover los creyentes. Vemos una necesidad tremenda en Afganistán. Bueno, yo no hablo el idioma de ellos ni mucho menos, pero hasta te entran las ganas de decir, Dios mío, me gustaría ir para allá para poder evangelizarles y poder hablarles de Cristo, ¿no?
Y como Afganistán hay 20.000 lugares en el mundo donde hay tanta necesidad y tanta gente que no conoce al Señor. Y después por otra parte te encuentras a un montón de creyentes aburridos, que no le encuentran sentido a su vida. Creyentes que pasan los días, las semanas, los meses y los años, y cuando no le duele aquí, le duele allá, y cuando no le duele allá, le duele por allá, y siempre soy yo, mi necesidad, mi economía, mi dolor, mi artrosis, mi artritis, mi no sé qué. Y yo digo, pero Dios mío, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que no estamos en esta vida para perder el tiempo? Sino que estamos en esta vida para cumplir con el propósito por el cual tú permitiste que yo naciera y volviera a nacer de nuevo al conocerte a ti. ¿Qué es la vida? Neblina, lo dice bien claramente la palabra de Dios. Es una neblina. Cuando te das cuenta, llegas a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 y vamos a parar ahí. Y uno dice, ¿y qué son 80 años? ¿Qué son 90 años? Me acuerdo un día fui a ver a mi abuelo en los últimos días ya de vida que le quedaban. 106 años tenía en ese momento cuando hablé con él y se me queda mirando y me dice, ¿y yo por qué vivo tanto? ¿Por qué vivo tanto? No me muero nunca, me dice. He enterrado a todos mis amigos, he enterrado a montones de gente. Y se cumplió aquello que decía mi padre, el viejo, el abuelo nos va a enterrar a todos, porque todos se morían menos él. Pero al final murió, se le acabó la pila. Y uno dice, madre mía, 106 años. ¿Y qué son 106 años? No es nada, es neblina que pasó. Duró un poco más la neblina ese día, pero al final la neblina terminó también disolviéndose. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, vengan conmigo por favor al capítulo 3, muy interesante, donde Salomón, reflexionando acerca de lo que es la vida, las distintas circunstancias, momentos y experiencias que vamos a tener, él dice lo siguiente: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Eclesiastés 3:9. ¿Qué provecho tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de aquello en lo que me afano? Dice Salomón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y bebe y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es como un círculo, ¿verdad? Unos van, unos vienen, unos mueren, unos nacen. Pero las lecciones que el Señor ha grabado a fuego en nuestros corazones en este último año, creo que no tenemos que olvidarlas nunca en la vida. Dios nos está dando oportunidades hoy en día más que nunca para que podamos hacer lo más importante que podemos hacer, que es servir a Dios, servir a su obra y dar la vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie de los que están aquí en esta tarde que ha conocido el Evangelio tiene por qué sentirse inútil, que no sirve para nada, que no está capacitado, que no sabe. Déjense de excusas, hermanos. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados específicamente por el Señor. Primero para que le conociéramos a Él. Pero ya le conoces, ya está, gloria a Dios. Ahora cada día nos esforzamos, leemos la palabra, estudiamos, oramos, nos congregamos. Eso es normal en la vida de cualquier creyente, el crecimiento, el desarrollo, la madurez, ¿verdad? Pero la actividad propia de cada miembro es insustituible. Nadie puede ocupar tu lugar en el cuerpo, porque cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. Y la Biblia dice que una iglesia sana es cuando cada miembro reconoce para qué está en ese cuerpo, cuál es su función y cuál no es su función. A veces veo gente que se quiere dedicar a lo que Dios no lo ha capacitado, en vez de dedicarse y ocuparse a lo que Dios sí le ha capacitado.
No tienen que imitar a nadie, no tienen que frustrarse diciendo, a mí me gustaría cantar o predicar o hacer o ser como aquella otra persona. No, porque no es así como tenemos que movernos en el reino. Tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi función? Y dice la Biblia que hay miembros en el cuerpo que parece que no sirven para nada, pero a la hora de la verdad son a veces los más necesarios. Y hoy en día necesitamos un ejército de hombres y mujeres que pasen tiempo orando a Dios. Hay tantas necesidades. Una de las cosas que más me golpea el alma cada día es cuando recibimos cientos de peticiones de auténticas tragedias. De niños que se están muriendo, de familias destrozadas, de gente que le han diagnosticado un cáncer, de gente que se encuentra, y es todos los días, peticiones y peticiones y peticiones. Y necesitamos un ejército de personas que tomen conciencia de la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual está cambiando de una forma galopante, tremenda. Y espero equivocarme en lo que voy a decir. El tiempo lo dirá. Pero probablemente cambios aún más brutales, más bruscos que los que hemos experimentado en este último año están en el horizonte. Desde hace años, simplemente para ponerles un pequeño ejemplo, desde hace años Israel viene advirtiendo al mundo del peligro de que una nación árabe se haga con armas atómicas. No hay ninguna nación árabe hoy en día en el mundo que disponga de armamento nuclear, ninguna. Pero hay una que Israel viene años diciendo están preparándose para tener su armamento nuclear, y me refiero concretamente a Irán, la antigua Persia. El Estado Mayor del Ejército de Israel acaba de anunciar hace unos días algo que muchas veces no aparece en los medios de comunicación, que en menos de 2 meses se calcula que Irán ya puede tener su armamento nuclear preparado y dispuesto. ¿No les ha sorprendido la velocidad y lo rápido con lo que están saliendo los soldados norteamericanos, por ejemplo, de Afganistán, donde han estado 20 años? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto apuro? Parece que hay que salir ya. ¿No lo podían haber hecho hace años de una forma más escalonada, mejor organizada? ¿Por qué tanto prisa? Porque Estados Unidos no puede permitirse el lujo de tener a 400,000 soldados en un país haciendo prácticamente nada, sabiendo lo que se viene encima. Israel se está preparando para atacar Irán. No puede esperar que Irán le ataque, porque si Irán le ataca, lo destruye. Israel tiene que pegar primero para no ser destruida. Si en los próximos meses, como se comenta, Israel decide atacar Irán porque sabe que le queda poco tiempo, menos de 2 meses, para decir vamos a por ellos, el mundo va a cambiar completamente. Por eso cuando veo a creyentes hablando de vanidades, de modas, de cosas ridículas y absurdas, yo digo, pero no son conscientes de la que se nos viene encima. Si este hecho, que espero que se dilate en el tiempo, se va a llevar a cabo en los próximos meses, nuestra vida va a cambiar para siempre. Y puede ser el inicio perfectamente de una tercera guerra mundial, donde se van a utilizar una serie de armas que no se han utilizado jamás, y donde los bloques bien posicionados, los chinos, los rusos, los árabes, Occidente, Oriente, ya cada uno sabe dónde colocarse y qué fichas mover en el tablero. Por eso lo que tengamos que hacer, queridos hermanos, vamos a hacerlo pronto, porque el tiempo se acorta y no hay tiempo que perder. Y la palabra del Señor nos enseña que Cristo viene pronto, pero antes de que el Señor venga, dará un tiempo de gracia para que el hombre conozca el Evangelio. Pero dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No tenemos que decir que no ha habido personas que se han convertido, vamos a decir, entre comillas, solas. Sí, hay algún caso por ahí, sí. Alguna persona que se compra una Biblia, que viene a una iglesia, sí, pero son los menos. El sistema de Dios es que la iglesia se ponga las pilas y predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
Y la Biblia dice que antes de la venida del Señor habrán una serie de señales que ya se están dando y que probablemente muchos de nosotros las veamos y por lo tanto ya no hay tiempo que perder. Sé sabio con la utilización de tus recursos económicos. Sé sabio. Sé sabio con tu tiempo. Organízate de tal manera de que tengas tiempo para estudiar las profecías, para prepararte, para servir al Señor. Y mira, y cualquiera, sea pastor o no sea pastor, lleves un año, lleves poco tiempo, cualquiera puede ir a una librería cristiana, comprar 100, 200 Nuevos Testamentos, Biblias, y salir por el barrio un día y regalárselas a esos jóvenes que están ahí en la calle, o al señor este que está en el bar que saludas todos los días. Cualquiera de nosotros puede acercarse a una persona y decirle, oye, mira, quiero regalarte algo que te va a venir muy bien, un libro, una Biblia, un Nuevo Testamento, invitarlo un día al culto, darle una tarjeta, que hay cientos de tarjetas todavía por ahí sin repartir, donde aparece la página web de la iglesia, los canales de Facebook y de YouTube, para que puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas miles? Y ya puedo hablar de miles, ¿Sabes cuántas miles de personas viendo las redes sociales se han reconciliado con el Señor y han conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal en este último año? Es incontable el número. Es incontable. Me decía uno de los colaboradores que tenemos en Centroamérica, en Costa Rica, y dice, pastor, es imposible controlar esto, perdimos el control. Ya ni siquiera los grupos de WhatsApp nos sirven porque ya hemos llegado a un límite en el que ya ahora tenemos que comenzar a meter a la gente en otros sistemas porque ya el WhatsApp se nos ha quedado corto. Cientos y cientos y cientos y cientos, miles de personas. Me decía Priscila el otro día, que es una de las que atiende los correos, un promedio de 100 y pico correos cada día, ¿sí o no? Necesidades, peticiones. Vengan para aquí, queremos bautizarnos, queremos casarnos, queremos abrir una iglesia, queremos que nos visiten todos los días, todos los días, todos los días. Por eso, mis queridos hermanos, no hay tiempo que perder. ¿Qué es la vida? Es neblina que se pasa, pero mientras estemos con vida, podemos ser útiles en las manos de nuestro Dios. Si usted se quiere dedicar a sus cosas sin tener en cuenta al Señor, sin meter al Señor en su agenda, Dios le bendiga. Pero necesitamos urgentemente de hombres y de mujeres que se tomen en serio este tiempo y que sepan que queda poco tiempo. Ya sé que es como un tópico, ¿no? La iglesia viene diciendo, los predicadores, los pastores, venimos diciendo hace años que queda poco tiempo, pero hermanos, hay que ser ciego, hay que ser una piedra para no darse cuenta de que nuestro mundo se está cayendo a pedazos. Cualquier momento que pongas la televisión te das cuenta de que el mundo está perdido. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra está por todas partes.